que nos enseña las bases para el estudio de las enfermedades a través de la exploración clínica del enfermo, a través de la exploración clínica del enfermo o de los enfermos en todo caso, porque podemos trabajar con un individuo o podemos trabajar con una población. ¿Ya? Se puede decir que la propedéutica clínica tiene como fin allanar el camino para hacer fácil el más importante de los juicios clínicos, que es el diagnóstico. Repito, se puede decir que la propedéutica clínica tiene como fin allanar el camino para hacer fácil el más importante de los juicios clínicos, que es el diagnóstico. Cuando hablamos de juicio, hablamos de determinaciones, ¿no es verdad? Juiciosamente tenemos que amarrar, ir juntando todas las probabilidades para decir, en esto se basa, este es el problema. Ya hemos puesto un objetivo para saber la exploración de un individuo o de una población. Realizar la exploración clínica, ya lo hablamos en la clase anterior. ¿Qué es la exploración clínica? Es la búsqueda de los signos clínicos, que son manifestaciones objetivas. Repito, son búsqueda de los signos clínicos que son manifestaciones objetivas. Si alguien me dice son síntomas clínicos, no son síntomas, porque los síntomas son, anótense, los síntomas son subjetivos. En cambio, los signos clínicos son objetivos. Cuando decimos objetivo es porque lo podemos ver, porque lo podemos tocar, porque lo podemos escuchar. En cambio, cuando hablamos de síntomas, solamente son manifestaciones subjetivas. Puede decirte, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero, tengo ganas de vomitar, pero eso nosotros no lo podemos ver, no lo podemos escuchar, no lo podemos palpar, no lo podemos oler. Entonces, los animales pues no pueden decir me duele ni nada, por lo tanto los animales no tienen síntomas, lo que tienen son signos clínicos. En las personas, ya las personas mayores podemos tener, porque también en los bebés, los niños no saben hablar, tampoco se puede decir que tienen síntomas, no que tienen que ser signos clínicos. Vuelvo a repetir la diferencia entre signos clínicos, que son manifestaciones objetivas, y los síntomas son manifestaciones subjetivas. Los animales no tienen síntomas. Siempre vamos a hablar de signos clínicos. Clínicamente fiable y observadas del paciente o de la población enferma, para poder llegar con mayor facilidad al diagnóstico clínico. Búsqueda, eso. Facilito, la exploración clínica es la búsqueda de los signos clínicos. Búsqueda de los signos clínicos. Con esas 7 palabras, ustedes ya definieron lo que es exploración clínica. Es la búsqueda de los signos clínicos. ¿Para qué? Para tener mayor facilidad para llegar al diagnóstico clínico. Ahí ustedes están viendo eso, realizar una exploración. Ahí se realiza la exploración en base a lo que uno quiere ver, quiere escuchar. Ahí él está haciendo con el método de la palpación, va a aplicar, pero al final estamos observando al animal. Como ustedes pueden ver ahí, la señorita que está delante es la que está notando todos los signos que van a encontrar en ese animal. Tal cual ustedes el próximo viernes van a hacer una práctica de esa manera. O sea, van a estar en grupo, va a haber una persona, el día yo los voy a ordenar. Entonces, ellos están realizando una exploración clínica, como ustedes ven ahí, solamente hay una persona que no tiene un uniforme, los demás están con guardapolvo, algunos con bota, otros con zapatitos viejos, pero tratando de no fregar su ropa, ¿ya? Cubriéndose más de la mitad del cuerpo con ese mandil, guardapolvo, lo que quieran llamarlo. Los métodos de la exploración clínica son primarios, secundarios y terciarios. Primario, secundario y terciario. Ahora vamos a hablar de los primarios. Entre los primarios tenemos la inspección, palpación, percusión y auscultación. Como ustedes podrán ver, cada uno de esos métodos, para cada uno de esos vamos a utilizar alguno de nuestros órganos del sentido, ¿verdad? Para la inspección, ¿qué vamos a utilizar? El tacto, doctor. La vista, inspeccionar, mirar, inspección, mirar, inspeccionar, mirar. Entonces estamos la vista. En el caso de la palpación, vamos a utilizar el tacto,
que puede ser la yema de los dedos, la palma de la mano, el puño, ya, dependiendo la estructura que queremos palpar, ahí ya vamos a ir viéndolo, porque a veces es una palpación suave y a veces es una palpación fuerte que tiene que ser una palpopresión, por ejemplo, cuando vamos a explorar el rumen, pero siempre palpación. La percusión, ¿a qué creen que se Al refiere? sonido que emite el... ¿Cuál? a los sonidos que pueden emitir. Sonido fisiológico a través de la auscultación 4, pero la percusión es, vamos a utilizar el sentido del oído, y para el 4, el sentido del oído. La diferencia es que en la percusión vamos a producir el sonido a través de golpes, de martillo, del puño, de los dedos, de la yema, ya de los nudos. Vamos a producir nosotros los golpes en la percusión. Y en la auscultación vamos a escuchar, como dice la compañera, a través del estetoscopio los signos fisiológicos. ¿Qué signos fisiológicos conocen? Sería la frecuencia respiratoria que se podría escuchar en el pulso. Ya, el paso del aire puede ser en la tráquea. El pulso no se puede escuchar. El pulso se debe palpar. Los movimientos del corazón sí se pueden escuchar. Los movimientos ruminales. Los movimientos ruminales. Los movimientos ruminales se pueden escuchar. Muy bien. Y en los que son rumiantes, ¿qué creen que podemos escuchar en el tubo auditivo? Los movimientos intestinales. Los movimientos intestinales. Entonces, los ruidos fisiológicos están hechos. Eso es auscultación. Y la percusión es cuando nosotros producimos un sonido. Aquí tenemos los métodos secundarios. Hablamos de la mensuración, hablamos de la olfacción, hablamos de la endoscopía, hablamos de la ecografía, hablamos de la toma de muestras y otros todavía. Y como tercer grupo son los terciarios, que corresponde a los análisis clínicos de laboratorio. Repito, los métodos secundarios: mensuración, olfacción, endoscopía, ecografía, toma de muestra y otros. ¿Ya? Y terciario son los análisis clínicos. Aquí ustedes tienen algunas fotos para que puedan ir viendo y determinen. Algunos están con nombres, se los puse, otros no se los he puesto para que ustedes lo puedan determinar. Como ustedes ven, hay métodos primarios, hay métodos secundarios y hay métodos terciarios. Y ahí están encontrando los martillos plexómetros que son de goma para poder hacer la percusión que utilizamos, y ese material que podemos tener nosotros en el maletín, netamente para la parte veterinaria. Si hay algún método que algo no los hayan encontrado, me dicen, o que no lo entiendan, me dicen. Doctor, entonces, ¿qué se hace en la mensuración? Sí, doctor. Muy bien. En la mensuración, eso que tiene a la mano, conocen ustedes, es muy parecido a un pie de rey, pero se llama cutímetro. Anotan en su portafolio, van a dibujar un cutímetro con todas sus partes. Lo van a, no quiero que me pongan una foto, lo dibujan y le ponen todas sus partes de lo que es un cutímetro, porque después lo van a utilizar. Eso que ustedes están viendo ahí se llama un cutímetro, que significa para medir. Exactamente lo mismo que un pie que utilizan para medir las pulgadas de los pernos, de las tuercas, de los fierros, ¿verdad? De las cañerías. Entonces, eso estamos hablando, puede medirle en centímetros o le puede medir en pulgadas. Entonces, eso que está viendo ahí es un cutímetro. Como ustedes pueden observar, ahí se puede notar, hay un aumento de volumen ahí en ese lugar donde está midiendo. Hay un aumento de volumen, ¿verdad? Ahí fíjense. Ahorita lo borro para que ustedes se den cuenta. Ahí donde está midiendo, hay un aumento de volumen. Ahora lo voy a borrar para que se vean. ¿Ya? O también podemos hacer esto. Miren,
Ahí está. Entonces, ¿en qué consiste? Ahí en ese nivel hay un pliegue, se pone cuando vamos a hacer, por ejemplo, la tuberculina, la prueba de tuberculina para saber si tienen o no tienen tuberculosis los animales, se inyecta un poquito del antígeno entre la piel, intradérmica, inyección intradérmica. Quiere decir que no va a pasar de la piel, va a estar en la segunda capa de la piel. ¿Qué se llama la segunda capa de la piel? Dermis. Dermis. Ahí va a estar y se va a formar como una ampolla pequeñita. Pero antes de colocarlo eso, primero tengo que medir con ese cutímetro la piel misma, antes de ponerle cuánto mide. ¿Ya? Después paso, lo mido, lo anoto, el animal número 4, por ejemplo, en este caso, mide 0.5 milímetros el grosor de la piel ahí con el... Aplico el antígeno y después vengo a las 24 horas, vuelvo a medir, a las 36 horas y hasta las 72 horas. Si no ha habido ningún aumento de volumen en todo ese tiempo que he medido, el animal es negativo. Si de 0.5 a las 24 horas ya lo encontré en 0.8, en 0.9, a las 72 horas lo encuentro en 1.2, significa que ha reaccionado a ese antígeno y el animal es positivo a tuberculosis 100%. En eso consiste la mensuración. Mensurar quiere decir medir. Mensurar, medir. Igual en la tierra se utiliza el término mensurar cuando están midiendo tierra, por ejemplo, ahora que es normal que los del INRA están ratificando la propiedad y tienen que medir, eso es una mensuración. A ver, el número 1, Pachaguay, el número 1, ¿qué método es ese? Auscultación es un método primario. Ya, es un método primario de la ocultación, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está ocultando? Lo que quiero que, o no se ve la foto, ¿se ve, no Sí, ve? está con ¿Ya? el estetoscopio, está escuchando en el pulmón, doctor, la parte superior. ¿Usted cree que está el pulmón ahí? O sea, es que no creo que esté escuchando el corazón, ¿no? Porque el corazón tendría que estar, si no me equivoco, lo escuchan delante de, quiero decir, en Pero el ¿qué tórax. cree que está haciendo ahí? El paso de la respiración en todo caso, ¿no? La tráquea. Algo por ahí, pero tampoco es la dirección de la tráquea. Ahí está haciendo cualquier cosa, ¿ya? Y esa foto está precisamente. Por eso ustedes, el día que vamos a ir, en su cuaderno, ya les dije en el portafolio, ustedes tienen que tener, dibujar, si quieren lo fotocopian, lo prenden, ¿ya? Todo lo que es la ubicación, términos de ubicación del animal, para saber, por ejemplo, qué parte del cuello pasa la tráquea, por qué parte del cuello pasa el esófago, en qué parte de la cavidad torácica se encuentra la proyección de los pulmones, en qué cavidad torácica se encuentra la proyección del corazón, en qué parte abdominal se encuentra la proyección del estómago, dónde se encuentra el estómago, en qué parte están los intestinos delgados, los intestinos gruesos, porque la cavidad es grande, pero están muy bien distribuidos los órganos. Entonces, eso es importante con su cuaderno para que ustedes el día de la práctica lo apliquen. O sea, ahí cualquier cosa. Perfecto. Solís Roberto. ¿Qué crees que está haciendo el número 2? ¿Qué método es ese? Aunque ahí tiene un nombre, vos no sé si estás de acuerdo con eso. Ahí dice que es la palpación. ¿Estás de acuerdo? ¿Es palpación? Hable. Muy bien. Entonces es el método de la palpación. El método. ¿Qué estará palpando? Es un órgano de la cavidad, algún órgano de la cavidad abdominal. Tienes que saber decirme con tu cuaderno. Tienes que saber decirme con tu cuaderno. Pues sí. Yo no quiero nada de memoria.
Imagínate si nosotros nos vamos a la práctica, Roberto, y vas a palpar y no sabes qué estás palpando o qué hay allá. Yo sé que ahorita, de la noche a la mañana, no se van a acordar nuevamente la estructura donde se encuentran los órganos, pero con el cuaderno, con la foto, se van, aquí es la proyección, aquí que está. A ver, ¿quién le ayuda? ¿Qué está palpando? Estaría palpando el estómago, doctor. El estómago está más hacia adelante, más hacia la cavidad torácica, en la parte anterior está de la cavidad abdominal. El intestino grueso tendría. Está palpando parte del intestino y subiendo un poco hacia arriba la dirección, porque si un poquito más, porque si él va a llevar la mano y lo va a ir flotando, va a ir arriba, va a llevar y puede tomar en cuenta un poco los riñones. Pero para palpar los riñones es mejor subirse el perro, agarrar con las piernas, o sea que la cabeza, del lado de la cabeza, y uno empujar con las manos hacia la parte de atrás, por debajo de las vértebras lumbares, y ahí vamos a poder encontrar los riñones. Por eso es importante su cuaderno, porque ustedes miren, es palpación, pero ¿qué palpa? Pues? No, a nosotros no nos sirve de nada si decimos palpación, no sabemos qué está palpando, qué va a palpar ahí, no nos interesa, no nos sirve. Mendoza John, hábleme de la número 3. Es inspección, doctor. Es inspección. ¿Qué está mirando? Las encías. ¿Qué quiere ver? Está viendo las encías si se encuentra el animal en buen estado. ¿Usted solamente decía ahí? También los dientes, doctor. Ya. ¿Qué más? Hay otra cosa que se ve mucho más. Es lo que más se ve y de lejos. Lo primero que se ve. Eso podría identificar, doctor, ahorita. Sería la lengua, doctor. Al realizar, al mirar eso, al hacer esa inspección, ¿qué órgano está explorando? ¿Es del digestivo, del respiratorio, del circulatorio, urinario, reproductor, nervioso? ¿Qué órganos está explorando? ¿Qué grupos de órganos está explorando? ¿Qué sistema o qué aparato? Sería el del sistema digestivo, doctor. Del sistema digestivo. Ya. ¿Alguien más le puede ayudar, por favor? ¿Alguien más le puede ayudar? Sistema circulatorio, estaría bien el rellenado capilar. Ya, el rellenado capilar. ¿Qué más de circulatorio? ¿Qué más de circulatorio? Lo más importante, el color de la mucosa bucal. Color de la mucosa bucal. ¿Y qué tiene que ver con el circulatorio, el color de una mucosa? Tiene que ver porque nosotros sabemos que en la sangre está compuesta por líquido y por sólido. Los sólidos son los glóbulos rojos. Si nosotros tenemos poca cantidad de glóbulos rojos por alguna anemia que se haya sucedido, lo vamos a encontrar de un color. ¿Qué color están viendo en esa mucosa? Rosada. Rosado, ¿ya? Y de ahí pueden ir a rosado pálido o a rosado intenso. Blanquecino, color azulado. Van a encontrar ustedes, pero ese es un color rosado. Así, ahí dejémoslo rosado. Rosa, ya, ahí está, perfecto. Entonces, como ustedes ven, ahí ven la integridad de los órganos digestivos, de la boca, la calidad de los órganos accesorios como son los dientes. Estamos viendo el paladar duro, sin necesidad de meterle la mano se ve el paladar duro. Podemos agarrar un poquito levantando, poniéndole la boca, ver el paladar blando inclusive, y también podemos, como alguien decía, explorar la lengua. La lengua es un órgano importantísimo del tubo digestivo. ¿Por qué en el perro? ¿Por qué? Ayuda con la deglución. ¿Por qué es importante? Con la deglución de los alimentos. O para atrapar el alimento. No. Es con el órgano que alza el alimento. Es con el órgano que alza el alimento el perro. Bueno, más cuando el estado líquido. Del número 4 ya hemos hablado. Número 5, Molina, Andrea. Sí, doctor.
El número 5, explíquenos qué está haciendo, qué método. Método de percusión. ¿Ya? ¿Qué está percutiendo? Digestivo, respiratorio, circulatorio, músculo esquelético, nervioso. ¿Qué está haciendo? Músculo esquelético. ¿Qué quiere saber ahí? Al golpear eso, ¿qué quiere escuchar? Para ver si el perro tiene alguna reacción o dolor al golpearlo. ¿Y no será más bien nervioso? Para, si usted quiere reacción, Sí, ¿sí, no? sí. Ya. Son los reflejos, ¿no, doctor? También Sí, se los hacen. reflejos, exacto. Así es, Esther. Exactamente, eso es. Ya. Ocurrió. Número 6. El 6 es toma de muestras. Está ¿Ese haciendo un método es primario o secundario, Amurrio? Ese método. secundario. Secundario, muy bien, toma de muestra, ¿ya? ¿De dónde está tomando muestra? ¿Qué quiere llevar? Es de la oreja, si no me equivoco. ¿Ya? Está haciendo un raspado. Ya, pero un raspado. ¿Usted ve, no, la lesión que tiene ese animal? Esa lesión, esa parte. Ahí vemos pérdida de pelo que se llama alopecia y hay una coloración ¿no? Una irritación de la piel. Entonces está haciendo un raspado de piel para ver cuál es el agente etiológico que está causando ese problema. Para eso, perfectamente. Arauz, Joana. Número 8. Número 8. En el número 8 están utilizando el método terciario, está haciendo los análisis clínicos. Puede ser un hemograma, puede ser, o sea, todo, pero es laboratorio, ¿ya? En eso no vamos a entrar mucho en el transcurso de la asignatura porque ustedes lo van a ver una materia específica, van a llevar para ver todo lo que corresponde al análisis clínico o patología clínica. Ahora vamos a entrar a lo que es una historia clínica. ¿Ve? Y anoten bien porque después no vayan a confundir con alguna otra de las partes de la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? O también se llama ficha clínica, por si acaso lo pueden encontrar con el nombre de ficha clínica de repente. Es el documento donde se registra todo el relato de la sucesión de acontecimientos que se han producido durante el periodo de tiempo que el paciente o la población ha estado enfermo, desde el inicio del problema hasta que se da de alta o se da de baja. Ese es el documento donde se registra todo lo que ha pasado. ¿Y qué es lo que se registra? ¿Qué es lo que se registra? Se registra esto. Primero, información de la institución, nombre o dirección. O sea, de dónde viene todo lo que es correspondiente al paciente o a la población. Luego, número 2, identificación de la historia clínica. ¿Qué fecha? ¿Qué número de finca? O sea, está en hoja, está en el archivo. O sea, todo lo que corresponde a ese tipo de identificación lo puede manejar. ¿Y por qué tiene que tener una identificación de historia clínica? Porque ustedes cuando los que van a ejercer, sobre todo clínica en animales menores o también en animales mayores, un hospital o una clínica, no existe ningún veterinario que pueda las 24 horas y los 365 días del año. Entonces tiene que tener una cierta cantidad de tiempo y ir a descansar para poder volver a cargar energía y poder trabajar. Pero, ¿qué ocurre? Entonces tiene que venir otra persona. Entonces la historia clínica no es del médico veterinario que la hizo, la historia clínica es del paciente y tiene que estar a la mano para cualquier elemento que se necesite. Número 3, datos del propietario, teléfono, dirección, correo,
para poderle consultar algún elemento que son importantes, por ejemplo, si se sigue con el tratamiento, si el animal se puso, necesita una cirugía, o el animal ya no tiene nada más que hacer y que hay que darle de baja. Entonces, hay muchas cosas que podemos conversar, porque el propietario no va a estar todo el tiempo en el hospital o en la clínica. Ellos traen y lo dejan al animal porque sabe que lo están dejando en buenas manos, pues, de los médicos. Número 4, reseña del animal. Vamos a anotar todo lo que corresponde a la parte de los datos del paciente o de la población. Número 5, anamnesis. Sí, desde que el animal está con problemas hasta que el animal llega a donde nosotros los médicos veterinarios, o cuando nosotros llegamos, porque a veces si es un animal, es un individuo, nos lo pueden traer a la clínica o al hospital. Pero cuando son poblaciones como cantidad de granjas de cerdo o pollo que se enferma, entonces nosotros tenemos que ir allá. ¿Y qué vamos a hablar de la anamnesis? Todo lo que sucedió desde que empezó el problema hasta que nosotros lo estamos viendo a los animales. Queremos saber todo ese relato. Enseguida les voy a pasar las preguntas. El número 6 ya corresponde a hacer el examen ya de la exploración, empezar a explorar órgano por órgano. En el número 7 ya se hace un abordaje diagnóstico a través de la exploración que vamos trabajando. En el número 8 hacemos los exámenes complementarios de resultados. Como hemos visto, se manda muestra al laboratorio y lo que nosotros quisiéramos ver. Número 9, ya sacamos un diagnóstico presuntivo. Más o menos ya decimos esto es lo que tiene el animal. Y número 10 ya es un diagnóstico definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre el diagnóstico presuntivo y el diagnóstico definitivo? El diagnóstico definitivo es que nos confirman los resultados del laboratorio, donde no hay ninguna duda de lo que habíamos dicho. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico presuntivo, ese diagnóstico presuntivo puede ser afirmativo o negativo. Porque si nosotros decimos A y del laboratorio nos viene que el problema es B, entonces nuestro diagnóstico presuntivo estaba mal y nuestro diagnóstico definitivo ya es B, ya no es A. Pero en la mayoría de las veces siempre coincide, porque el médico está bien preparado, está competente. Entonces, el diagnóstico presuntivo es A, el diagnóstico definitivo es A también, porque se confirma el laboratorio lo que había dicho el veterinario. Pero como les digo, no siempre. A veces cometemos errores y somos seres humanos y podemos fallar. Una vez que tenemos el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer cuál es nuestro plan terapéutico. Cuando hablamos de un plan terapéutico, estamos refiriendo al tratamiento. A ver, vamos oyendo. Paul. Azurduy. Sí, doctor. Para usted, ¿qué tipo de tratamiento cree que hay? O sea, no le exijo porque usted todavía no ha llevado la materia de farmacología, pero más o menos con el sentido común, ¿qué tratamientos podemos hacer a los animales? Dependiendo, ¿no? Cómo está por eso, pero ¿cuáles? No se preocupe, ¿cuáles podrían ser? Realmente no conozco, doctor. Entonces, ¿para qué me decís dependiendo? Claro, pues es dependiendo de los síntomas del animal. Es dependiendo A ver, de cómo está el Churata, estado. María Isabel. Sí, doctor. La misma pregunta, Churata. No sabría decirle, doctor. Doctor, ¿puede ser tratamiento farmacológico, físico o por métodos de suero? Ya, a ver, Capobianco Sebastián, te toca, a ver. ¿En qué consiste? Por ejemplo, en el tema de si un perro tiene sarna, el tratamiento sería echar pomadas antiparasitarias para ayudar a la regeneración de la piel, bañarlo cada ciertas horas para ayudar a mejorar el proceso de curación. En forma general, los tratamientos son exactamente igual que en los seres humanos. Tratamientos farmacológicos, ya, que son aplicables. Hay tratamientos, o sea, que son químicos en realidad. Hay tratamientos alimenticios. Hay tratamientos nutricionales. Hay tratamientos higiénicos, ya. Tratamientos
en el caso cuando nosotros hablamos de los tratamientos químicos que estás diciendo vos, Capobianco, esos pueden ser por vía oral, pueden ser tópicos, por ejemplo, cuando echamos una pomada, está por encima nomás, ese es un tratamiento tópico, pero al final es un químico, ¿no es verdad? La pomada, la crema que estás poniendo es un químico, pero el tratamiento farmacológico puede ser, como le digo, por ejemplo, podemos darle antibióticos por vía oral, o vitaminas por vía oral, o algún digestivo por vía oral. Podemos colocar inyecciones, vitaminas, pueden ser intramuscular, pueden ser subcutáneas, pueden ser endovenosa, sueros, por ejemplo. Entonces hay un montón de tratamientos que van de esa manera, pero que están en ese mismo grupo. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, cuando hacemos el tratamiento, no siempre va a ser inyección, siempre va a ser tratamiento. Nosotros vamos a hablar de tratamiento higiénico, por ejemplo, la limpieza. Por ejemplo, en el caso de ese perro que hemos visto allá, que estaba tomando muestras, con seguridad que el tratamiento de ese va a tener mucho tiene que ver el tratamiento higiénico. Lávele su cama o cámbiele de cama, desinfecte el lugar donde duerme la perra, o sea, un montón de cosas que es higiénico. Cámbiele su alimentación, es alimenticio, es nutricional. A este animal le falta más incremento de proteína en su alimento. Entonces, esos son los tipos de tratamientos que vamos a encontrar. El pronóstico, ¿en qué consiste el pronóstico Córdoba, Pablo? ¿Qué es un pronóstico, Córdoba? El pronóstico es algo que podemos encontrar que puede pasar. Eso sería. A ver, un ejemplo de algún pronóstico que vos conozcas. Lo más claro sería el clima, ¿no? Ya, el pronóstico del tipo, o sea, nos están diciendo lo que va a pasar en 2 días, en 3 días, en 4 días. Llueve, no llueve, sol, temperatura, ya. Entonces, es una predicción que se hace de lo que puede suceder. Muy bien, perfectamente. ¿No? Ayer, por ejemplo, yo hasta antes del partido, mi pronóstico era que Bolivia iba a perder 1-0, pero que iba a pensar que pierda 4-0, ¿no? Entonces, mi pronóstico era 1-0. Bueno, en este caso, el pronóstico en el animal, estamos hablando de la población o del animal, es lo que va a pasar con el animal. Nosotros decimos, esto es leve, en 4 días con este tratamiento el animal va a estar bien. O podemos decir, está un poco complicado porque la raza, por esto, entonces el tratamiento está largo. O finalmente podemos decir pronóstico reservado. Pronóstico reservado es porque la verdad es que no vemos ninguna posibilidad de recuperación. En las observaciones se pueden poner algunos elementos que son importantes, que siempre va a haber en el transcurso. Ustedes saben que siempre, casi en los informes y todo, siempre hay una observación. Entonces ustedes ahí pueden anotar algunas cosas que vean que es importante. Como también poner algunos anexos sobre todo con lo que el animal viene. Y para finalizar, viene el nombre, firma del profesional. Ahí pone su número de matrícula. Ustedes en el momento tengan el título, van a ir a inscribirse al colegio veterinario y ahí le dan una matrícula, ahí nos dan un número de matrícula profesional. Receta del paciente. Ahora ya vamos a describir la parte por parte. Cuando hablamos de la reseña del paciente, hemos hablado, el encantamiento lo teníamos allá como dato número 3, que consistía en datos del dueño. Ahora vamos a hablar netamente, ya hemos dicho que en los datos del dueño se pone el número de teléfono, correo, dirección y lo demás. Ahora vamos a hablar netamente de los datos del animal y nos vamos a referir a la especie. Esta reseña del animal es importante para identificar al animal, pero fundamentalmente, y anótenselo lo que les voy a decir, esta reseña es importante porque a través de la reseña hacemos un diagnóstico por exclusión. Hacemos un diagnóstico por exclusión. ¿Cuántas especies domésticas conocen? 9. A ver, ¿cuáles son esas 9? Equinos, bovinos, ovinos, caprinos, perdón si lo digo en desorden. No importa. Caninos, aves,
¿Qué me faltó? Suinos, felinos. Camélidos, suinos. Eso serían, doctor. No llega, Felino. no llega a 9. Porcino. Hasta 8 hemos llegado. Dijimos suinos. A ver, otra vez. Equinos, bovinos. Camélidos, doctor. caprinos. Ya dijimos. Camélidos, gallináceas o aves. Acuáticos. Claro, los peces, digamos, ¿no? Ya, pero de todas maneras nosotros en la carrera ustedes no van a ver si hay algo que nos falta a nosotros en el estudio de los camélidos, ¿ya? O los auquénidos, o pseudos rumiantes que se llaman, que nos referimos a la alpaca, a la llama, a la vicuña. ¿Ya? La vicuña ya en este momento hay domesticación, es un animal salvaje, pero ya en el altiplano encontramos algunas que están domesticadas, pero la llama, la alpaca sí están domesticadas. Vamos a hacer todo lo posible de trabajar coordinaremos con ustedes el grupo de estudiantes, que hay una materia que lleva producción de ovinos y camélidos, tiene que llamarse la asignatura, y ustedes cuando les toque de cursar materia que está en el 7º semestre, vamos a trabajar para que tengan la oportunidad de ir a hacer una práctica ya al altiplano. Antes lo hacíamos así, nos quedamos una semana en convenio con universidades allá porque hay las universidades, aquí nosotros tenemos harto bovino, tenemos cerdo, tenemos aves, allá la universidad, las carreras de veterinaria, lo que tienen un poco de vaca, pero muy poco, pero tienen llamas y tienen alpaca. Entonces, práctica. Vamos lo posible para que ustedes puedan formarse un poco más. Bueno, entonces como ustedes verán, hay muchas especies. Y una especie no es, por eso están divididas, porque no son iguales. Entonces también, por sus mismas características fenotípicas que ustedes le ven, genotípicas, pero lo que ustedes ven son las fenotípicas, también hay mucha, en base a eso, la fisiología de cada animal es diferente. Por lo tanto, hay enfermedades que tienen algunos animales y hay enfermedades que no lo tienen. ¿Que hay enfermedades comunes? Sí, hay enfermedades que son comunes de muchas especies, ¿no? Por ejemplo, la rabia, por ejemplo, comunes de varias especies. Pero hay enfermedades que son específicas. Entonces, cuando nosotros determinamos la especie, decimos bovino, yo digo bovino, por ejemplo, y yo no voy a pensar en humor, en Newcastle, no voy a pensar en parvovirus. No, ya no voy a pensar, porque esas enfermedades ya son de otras especies. Entonces, yo voy haciendo por exclusión. La raza es importantísimo, ya tenemos especie y tenemos raza, ¿no es verdad? Dentro de cada especie hay una raza. A ver, cualquier especie, deme el nombre de especie y el nombre de unas 3 razas. Bovino. Ya, bovino, ¿qué raza? Gir, Nelor, Haman. ¿Alguna otra especie? Canino. Canino. Rottweiler, Doberman y Golden. Muy bien. Otra especie, vamos. De los equinos, doctor, que son los árabes, los pintos y los mustang. Ya, y hay muchos más, pues, ¿no? Hay muchos más. Estamos dando perfectamente. Entonces, como ustedes ven, hay especie y hay raza. Y nosotros vamos a hablar de las razas. ¿Qué pasa con las razas que tienen mejoramiento genético y las que no tienen mejoramiento genético que ustedes terminan de llevar en el semestre anterior? ¿No? Ustedes terminan de llevar en el semestre anterior. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros hemos visto que en el transcurso de la si nosotros consideramos los grados de resistencia que tiene una raza, ya estamos hablando de una sola especie, Y vamos a ver, aquí lo vamos a poner aquí le vamos a poner los grados, o sea, lo que pueda resistir. O sea, mientras más arriba
más resistencia. Vamos a poner el tiempo en que cada rayita va a ser un día, el tiempo en que tardaría un paciente, porque estamos hablando de animales enfermos, en recuperarse, considerando que ustedes tienen razas, ¿han visto? ¿Qué han visto? Vamos a poner con rojo, raza pura. ¿Han visto? Mestizo. Y han visto criollo. En la ave ya no se habla de raza, se habla de línea. En la ave, en los cerdos, hablamos de línea. Y eso lo van a poner ustedes en la diferenciación, qué es una línea y qué es una raza. ¿Cuál es la diferencia que existe entre línea y raza? Ya, eso van a poner en su portafolio. ¿Cuál es la diferencia que existe entre línea y raza? Entonces, como ustedes ven acá, yo tengo en este, a ver, por favor, atienda. Si yo estoy, ustedes saben que cuando vemos acá tenemos una ordenada y tenemos una abscisa. Si yo estoy en este tipo de línea y digo que mientras más arriba es más resistente, donde, si quieren aquí le puedo poner número, ¿ya? Le pongo número, no tengo ningún problema para que ustedes puedan entenderlo, porque estamos hablando de grados, no importa. Le voy a poner número. Si quieren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Ya? Y aquí son, ¿no verdad? Igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y puedo seguir. Meses, años, ya. Si yo voy a hablar, no se olviden que hablábamos de razas puras. ¿Ya? ¿Dónde lo ubico en los grados? De 1 al 10. En resistencia, ¿dónde lo coloco? ¿Qué número quieren que lo marque en resistencia a las razas puras? Resistencia ante las enfermedades, ante los desafíos ambientales y todo lo demás. Entre un 4, un 5, doctor. 5. ¿Qué dicen los demás? Un 4 o 3, doctor. Un 4 o 5. Diría 3, doctor. 3. Pero no quiero ser han dicho 3, han dicho 4, han dicho 5, pongámoslos en ya. Ahora este mismo 4 lo ponemos en 4 en grado. En los días de recuperación sobre un mismo problema, los 3 animales, porque tenemos uno de raza pura, tenemos un mestizo y tenemos un criollo con el mismo problema. Ese raza pura, ¿cuánto tiempo tardará de 1 a 17 días en recuperarse? De 15 a 17. 1, 2. Mayor a 10. Ya, mayor a 10. Ya, quieren ponerle 17, pongámosle 17. Ahora vamos a ver con los mestizos. ¿Cuánto le ponen en grado de resistencia? 6 o 7. Un 7, doctor. Ya, un 7. 6, 7 dicen. Ya le vamos a poner 6.5. Muy bien. ¿Cuántos días de recuperación le ponen? Yo puedo seguir haciendo aquí, no se preocupen. O sea, yo puedo seguir creciendo estos problemas.
Yo diría que entre 10 a 12 días. 12, 13 días serían. Ya. Muy bien. Y luego tengo el criollo. En grado de resistencia, ¿cuánto le pongo? Sería un 9, doctor, 8.5, 9. Le pongo 9, 8, 9 le pongo. ¿Y en días de recuperación? 7 a 9 días. De 8 a 7. Ya 5, 6, ya le vamos a poner 7 días. Voy a unir las líneas. Y como ustedes verán, se cruzan las líneas. Ahora, ustedes, más o menos así es lo que tienen que trabajar cuando van a hacer un análisis estadístico en los informes, que ahora les voy a dictar en qué consiste un informe. Muy bien. ¿Cómo lo interpretan eso? Ya saben qué representa la línea roja, la línea azul y la línea negra, ¿no? Les repito, la línea roja representa a un animal de raza pura, resistencia versus día de recuperación, un animal o sea, un azul representa un mestizo, igual resistencia, día de recuperación, y el negro es criollo de la misma manera. ¿Cuál es la interpretación que hacen? Porque hacer el cuadro no es nada. Ahora lo que nosotros necesitamos es interpretar. Este cuadro me lo hace la computadora facilísimo, un Excel, facilísimo. Pero, ¿cuál sería la interpretación? que el animal El criollo es más criollo. resistente y es un poco más, más rápido su recuperación de algunas enfermedades y así sucesivamente. ¿Cuál sucesivamente? El mestizo tarda un poco más, que es un poco menos resistente y viene siendo más tardía su recuperación. Y la raza pura viene siendo menos resistente y más tardía su recuperación. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, estamos de acuerdo. Esa interpretación, si no lo entiende. Pero ahora mi pregunta es, ¿por qué entonces estamos criando razas puras? ¿Por qué nos hacemos lío? ¿Para qué nos hacemos lío si son menos resistentes, tardan más? Porque fíjense que aquí, cuando más tiempo de recuperación significa mayor costo en el tratamiento, mayor pérdida en todo ese tiempo que el animal está enfermo, está dejando de producir. Porque un animal enfermo, si es de huevo, produce menos huevo. Si es de leche, produce menos leche. Si es de carne, no gana prácticamente nada de peso. Si es de trabajo, el animal que está enfermo no puede trabajar. Entonces, nosotros perdemos mucho si es que es como estamos terminándolo de interpretar. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta este otro cuadro, ¿ya? Ejemplo, voy a poner, ¿qué quiere que sean esos animales? ¿Bovino, equino, ave, cerdo? Bovino, doctor. Bovino, ya, le vamos a poner bovino, vamos a hacer con bovinos de leche, ¿ya? Entonces, esta curva va a ser, yo lo voy a empezar si quieren, de 3, voy a hacer 5, voy a hacer 7, voy a hacer 9, voy a hacer 11, voy a hacer 13, voy a hacer 15, voy a hacer 17, 19, 21, 23, ¿ya? Litro. O sea, litro. Ustedes saben que mientras más sube, mayor cantidad de litro, mejor, ¿no? Entonces, ahora, ¿dónde lo pongo al rojo? Las razas puras, ¿dónde lo pongo? En un ¿Dónde 19, doctor. Ya, Un marco un 21 19. a 19. Ya pongo 20 para que no nos peleemos, ya. ¿Dónde marco
¿Dónde marco dónde marco el azul? Entre 12 y 15. Un 13, doctor. 12 y 15. A ver, pongámosle primero al criollo para que ahí se ubiquen más o menos. Pongámosle al criollo. ¿Cuánto le pondría? Una vaca criolla. 6 litros. Los que son de campo pues no le van a pelar. 6 litros. 7, más o menos. 3. ¿Cuánto? 7 a 10. 5, 7. No, en una media tiempo de producción una vaca criolla no pasa de 5 litros la media. O sea, vamos a ponerle un 3 o un 4. O sea, ¿han llevado genética ustedes o no han llevado? Bueno, pues entonces ahí me tienen que decir. ¿Cómo me van a decir que tiene ese? Ya, ahora al mestizo pónganle el número. 13 litros, doctor. 7. ¿Cuánto? 7. 9. 7. Ya. Quedémonos en 9. Un buen mestizo, bien manejadito, ya, 9. Todos parten de 0. De las otras líneas, olvídense. Todos parten de 0, ¿ya? Entonces yo tengo acá una curva. Yo tengo una curva y tengo una curva. Ahora, esta curva me están respondiendo a la pregunta que no habíamos hecho. Si los criollos son más resistentes, ¿por qué no criamos solo criollos? No criamos solamente criollos porque no producen. ¿Por qué criamos razas puras? Porque son de alta producción. Son menos resistentes, pero de alta producción. Menos resistentes, pero de alta producción. ¿Alguna pregunta? En el tema de carne pasa lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. En todas las líneas. El raza pura, siempre aquí a la derecha vas a tener esa línea, va a estar allá arriba. Si fuera puro para carne, el negro va a estar con unos 200 gramos por día, bien comido. El mestizo, va a estar por unos 400 o 500 gramos. Y el rojo va a estar por encima de 1 kilo, ganancia diaria. Si fuera en huevo, una gallina criolla negra, en todo un ciclo en realidad pone 3 ciclos al año, una criolla. En cada ciclo pone 12, 13 huevos. Entonces, si nosotros multiplicamos eso, no llegamos ni a 30 ni a 40 huevos por ciclo, mientras una gallina pura allá arriba está poniendo, en un año, va a poner casi 1 huevo por día. Entonces estamos hablando de más de 200 huevos, altísima la diferencia. Y una mestiza que sería cruzando, estaríamos hablando por lo menos de unos 150 huevos. Entonces, esa es la diferencia para que entiendan que mientras más alto es la parte genética, menos resistente. Ahí cuando hagan su pronóstico, si saben que es de raza pura, su pronóstico va a ser el mismo para un criollo, para un mestizo o para un raza pura. No, doctor. ¿Cuál va a ser el pronóstico de un raza pura? Más productividad, pero menos resistencia. No. Estamos hablando de animales enfermos, olvídense de la productividad. ¿Cuál va a ser? Esto que le pongo en la productividad solamente para que lo entiendan el por qué se cría. Yo estoy hablando de animales enfermos. ¿Por qué no? ¿Cuál va a ser mi raza? Menos resistente y más tiempo de tratamiento. Va a tardar menos, va a tardar más en el tiempo, se va a recuperar, pero va a tardar más. La pérdida va a ser más. El costo del tratamiento va a ser más, porque en muchos casos ustedes le van a decir, bueno, doctora, ¿cuánto me va a costar? Si por el criollo cobran 100, por el mestizo, por el pura, tienen que cobrar por lo menos 500. Pues fíjense en el grado que está aquí a la izquierda. Entonces, porque saben que su pronóstico no es lo mismo para los 3 animales. Importante en la reseña, importantísimo en la reseña tener ese elemento. ¿Ya? Voy a borrar. ¿Alguna consulta? Voy a borrar esto ya. Tarde ya. Bueno, entonces, la raza, la especie, la raza, ya sabemos, el sexo, hay enfermedades que son del macho, estamos hablando de la misma especie, y enfermedades que son de la hembra. Las enfermedades
de transmisión sexual fundamentalmente, ¿no es verdad? O también, por ejemplo, la hembra, en el caso de las vacas, que la que estábamos hablando, las hembras pueden ser, las que son de leche, son muy susceptibles a la mastitis. El macho no va a tener ese problema, pues, ¿no? O la hembra no va a tener una ortitis, por ejemplo, como lo va a tener el macho. Ya. Entonces, hay enfermedades que son específicas de la hembra, específicas del macho. La edad del animal es importante. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son de animales jóvenes. Estoy hablando de la misma especie, por ejemplo. Cuando digo jóvenes, me refiero a los lechones versus las cerdas, digamos. O los terneros versus las vacas. O los potrillos versus las yeguas, ¿verdad? O los cachorros versus las perras, los perros. Entonces, hay enfermedades que son de animales jóvenes y enfermedades que son de animales viejos. ¿Cuáles son las enfermedades de los animales jóvenes? En el caso de los perros, el parvovirus cuando están jóvenes. Ya puede atacar. En Pero en forma general, en todas las especies, ¿cuáles son las enfermedades de los animales jóvenes? Incluyendo a nosotros los seres humanos, a los bebés, a los niños. la rabia, doctor. Las enfermedades entéricas, vómitos, diarrea, diarrea, vómitos, diarrea, diarrea, o más, porque come cualquier cosa, le hace mal, esos son. Y en los animales mayores, las enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas. Se estarán anotando, porque en su informe, en su discusión, eso van a llevar. No es que ahí están mirándome, durmiéndose, y no es, o sea, les he dicho lápiz y papel, ustedes están trabajando en este momento. Y hay que trabajar ese lápiz y ese papel. Resumiendo, ya ahí ustedes pueden estar en este momento haciendo sus apuntes en un cuadro comparativo, en un diagrama de Venn, que estarán haciendo en un mapa conceptual, en un mapa de ideas, no sé, pero estarán utilizando algunos para hacer sus apuntes. El peso. El peso, a ver, imagínense ustedes un animal de cualquier especie, de cualquier raza, un animal de 6 meses. La especie que ustedes quieran. La especie que ustedes quieran. Un animal de 6 meses. Imagínense nomás. Ahora alguien me dice cuánto está pesando ese animal, el que se imaginó que tiene 6 meses, de qué raza, de qué especie. 90 kilos más o menos un ternero al destete. Un ternero de qué raza. La Holanda puede ser. Claro, es que el holando, lo que son crianzas de manera, lecherías intensivas, ustedes saben que se quedan separados de la madre, reciben una leche, reciben aproximadamente entre el 10-12% de su peso, pero 3 meses, 4 meses ya está destetado. Entonces, ¿cuánto va a pesar a los 6 meses? Ya dice 90, ¿no? Una ternera un poquito mal criada, digamos. O sea, no le han dado la leche que tenían que darle. Si fuera un Nelor, digamos, al destete, harta es la variación, ¿no? El peso tiene que estar llegando a los prácticamente, un animal de 6 meses ya está por 180 kilos. Entonces, eso es importante porque tienen que ver. A ver, por ejemplo, cuánto va a tener, dependiendo de la raza, lógicamente, si es raza grande, raza chica, un perro, por ejemplo, de 6 meses, la raza que ustedes quieran. Entonces, los pesos se nos da una tabla para comparar cómo fue yendo, cómo fue su crianza de un animal, y ahí nosotros determinamos. Para eso nos sirve el peso, para comparar. Pero también el peso nos sirve para lo siguiente. Anótense, por favor. Vayan viendo lo que voy a decir. ML es igual a kilogramo de peso vivo por miligramo por kilogramo de peso vivo sobre una constante que siempre se coloca, una constante que es el 10, siempre lo van a colocar, siempre, siempre, por el porcentaje de concentración del producto.
Voy a reemplazar los colores, lo he puesto con colores porque para que vayan aprendiendo cómo se hace de manera didáctica para que no se pierdan, ¿ya? Voy a reemplazar los rojos porque el rojo no tiene nada que ver con el azul allá en el numerador, no tiene nada que ver. En el numerador tengo dos elementos, ¿no ves? El rojo y el azul. El rojo representa kilogramos de peso vivo, o sea, estamos hablando de los animales o del animal, y el azul representa los miligramos por kilogramo de peso vivo, que eso me dice el producto, me indica. En la bula del producto me va a decir coloque tantos miligramos por kilogramo de peso vivo. Abajo, el verde está, la constante le dije que es 10, y en el amarillo ese porcentaje de concentración del producto también va a venir en el producto porque va a decir es una enrofloxacina al 10% o al 15% o al 20%. Entonces, ese azul y ese amarillo viene en la bula, en las indicaciones del medicamento, en la descripción del medicamento. El 10 un constante y el rojo es lo que me da el peso de los animales. Entonces ahora voy a reemplazarlo y ustedes me dicen con qué especie quieren que trabajemos. Vamos. ¿Qué especie? Drangus. Con el bovino, doctor. Ya, cualquier bovino. Ya, ¿de qué peso va a tener el bovino? De unos 450. 450. ¿Era macho? ¿De qué raza y de qué edad? Macho en el orden de año y medio, 2 años. 2 años. 2 años. 2 años y un poquito ya. El producto, eso en el producto dice coloque 20 miligramos por kilogramo de peso vivo. Entonces, nada, mire, 20 miligramos por kilogramo de peso vivo. Toda la etanía que hemos colocado allá, entonces solamente 20 miligramos. Ya. Sobre el 10, que es normal, que sigue siendo el 10, perdón. El producto me dicen que el producto está al 30%. Entonces, reemplazamos y esto está, multiplicamos, ml va a ser igual. 450 por 20, ¿cuánto me da? 9.000, doctor. Dividido entre 10 por 30 son 300, ¿no? $9,000 dividido entre 300. 30, doctor. 300. No. Porque ustedes aquí quitan 2, aquí quitan 2 y 90 entre 3 es 30. 30 ml. Cuando nos sale una dosificación alta, nosotros tenemos que colocarlo, vamos a dividirlo esto en 10 ml en un lado, 10 ml en otro lado y 10 ml. Nunca le pongamos los 30 ml en un solo lugar porque le vamos a causar un problema. Por más que este animal ya es grande, le vamos a causar un problema. Entonces, nunca dosifiquemos más de 10 ml en un solo lugar. Entonces, si es intramuscular, en 3 músculos diferentes le colocamos los 30 ml. ¿Ya? Nunca juntos, nunca. Hasta 10 sin ningún problema, 8, 9, todo va junto, pero máximo 10. Esa es la forma, para eso nos sirve el peso. ¿Para qué? Para calcular la cantidad de medicamento que se debe. En las vacunas, la vacuna es universal. Es la misma dosis para un ternero de 50 kilos que para un pro de 1.200 kilos, la misma dosis en vacuna. Pero en medicamentos, en vitaminas, en minerales, es diferente. Luego tenemos capas y señales. Cuando hablo de capas y señales, tenemos que entender que las capas es lo que el color de los animales. Viene de frente blanca, pata tal, cola tal,
¿verdad? Es fácil identificar, le sacamos una foto y lo reconocemos cuando son mestizos o cuando son criollos. Pero cuando son de razas puras, casi todos son iguales. Muy difícil reconocerlos. Sin embargo, nosotros a los animales le ponemos unas señales. En el caso de los bovinos, quemamos, ¿verdad? Podemos quemar con marca, poniendo la fecha, el año de nacimiento, el número. Ponemos tatuajes, ponemos caravanas en números plásticos en las orejas. Entonces, tenemos forma de identificarlo. ¿Por qué tenemos que identificarlo? Porque si el tratamiento dura más de 3 días, 4 días, 5 días, pues cada día hay que hacerlo y no lo podemos mezclar, porque si no, no lo encontramos a nuestro paciente. Y el propósito del animal es importantísimo. ¿Por qué? Porque el propósito del animal nos dice para qué estamos criando ese animal. Si es para producir huevo, si es para riña, si es para carne, si es para leche, si es para un caballo, por ejemplo, para trabajar, para hacer deporte, para genética. O sea, eso es importante cuando nosotros vamos a hacer el tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un caballo que es para trabajar, que trabaja, que es carretonero o que montan para vaquero y tiene un problema de salud, nosotros le tenemos que decir, no lo vayan a trabajar al caballo, no lo vayan a trabajar al caballo porque recupere pronto. Pero si el caballo solamente es para reproducir, entonces solamente le dirán, sepárenlo de las hembras y se acabó. Entonces fíjense que hay harta variación y el propósito también es importante. Ahora entramos a la otra parte de la anamnesis, ya, de la historia clínica, que es la anamnesis. Ya, fíjense bien la foto, por favor, fíjense bien esa foto. Miren si en ese escritorio hay un papel. Miren si el médico tiene algún lapicero en la mano. Miren si el médico está grabando, ¿verdad? Ya, el médico está en una conversación y fíjense, muy tranquilo, con los brazos cruzados, muy tranquilo, para darle confianza a la dueña de ese animal. Está entrevistándolo. ¿Para qué? ¿Qué quiere saber? Lo siguiente. Eso quiere saber. ¿Qué es la anamnesis? Es una parte de la historia clínica donde se registra todo el relato de la sucesión de acontecimientos que se han producido durante el periodo de tiempo que el paciente o la población está con el problema hasta el primer contacto con el médico veterinario. O sea, esos son los datos anteriores o anamnesis. Desde que empieza el problema hasta que lo traen al animal o hasta que nos llevan a donde está el animal. Eso puede ser un día, puede ser mediodía, puede ser una semana, puede ser un mes, ¿verdad? Porque a veces ellos primero, como lo ven con el problema, ellos empiezan a aplicarle cualquier medicamento y van curando y terminan y el problema se va agravando hasta que ya ven que no pueden hacerlo nada, entonces ya nos llaman a nosotros para solucionar el problema. No siempre, hay gente que tras que vea un problema llama al veterinario, pero hay gente que es cueruda y que llama a uno, llama a otro, hasta los brujos pasan por ahí y recién el médico veterinario. La anamnesis tiene 6 preguntas, las que vamos a trabajar nosotros en este semestre, 3 preguntas primarias y 3 preguntas secundarias. Las preguntas primarias se llaman primarias porque sí o sí las tenemos que hacer. Pero antes de empezar a hacer estas preguntas, tenemos que saber qué grado de cultura tiene la persona que vamos a entrevistar. Primero, por favor, antes de hacer la anamnesis, identificar cuál es el grado de cultura que tiene la persona que lo vamos a entrevistar. Segundo, que la persona no se dé cuenta que le estamos haciendo un interrogatorio, que no se dé cuenta. Para que no se dé cuenta no es que responda. Pregunta número 1, responda. 2, responda. No. Le vamos preguntando muy disimuladamente, conversamos otras cosas, le preguntamos así. Tenemos que darle mucha confianza a la persona para que las personas no nos respondan mal. Porque si nosotros hacemos una buena anamnesis, anótense, si nosotros hacemos una buena anamnesis, tenemos ganado el 50% de un buen diagnóstico.
Empezamos con las preguntas primarias. La primera pregunta que sí o sí hay que hacerla, pero con mucha calma, que no se dé cuenta, es preguntar cuál es el problema. A ver, ¿qué le está pasando a su animal? ¿Qué le pasa a sus animales? ¿Qué le pasa a su cerdo, a su pollo, a sus vacas? ¿Qué le pasa? Entonces, la respuesta va a decir, no quieren comer, se pone nervioso, hay algunos que se han muerto, o ha bajado la producción, no está produciendo, no van a decir el problema, o vomita, o la S tiene sangre, o está orinando muy amarillo, no orina, o orina cada rato, un sinnúmero de cosas que nos pueden decir los problemas por los cuales vamos a ver. Entonces, ya una vez que nos dicen el problema, ya nosotros vamos tomando más concentración a esa área, a ese sistema, ese aparato que más o menos ya empezamos a sospechar. Eso no quiere decir que nosotros vamos a explorar todo, vamos a explorar todo. Segunda pregunta, ¿desde cuándo está el problema? Es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros lo vemos, el animal está regularmente bien y ya el problema está por más de un mes, significa que el animal resiste, no hay problema, ya se trata de una enfermedad crónica y que me puede dar tiempo para hacer análisis de laboratorio y todo antes de dar el tratamiento. Pero si me dicen que el problema empezó ayer y el animal ya no puede levantarse, estamos ante un problema muy grave, ese se llaman problemas agudos. Y yo hasta que venga, sacaré las muestras para el laboratorio, pero de inmediato tengo que hacer un tratamiento paliativo hasta que obtenga los resultados del laboratorio, para mantenerlo con vida al animal. Porque si lo dejo, se va a morir. Entonces, por eso es importante saber desde cuándo está el problema. La tercera pregunta, con mucha calma, muy disimulado, preguntamos a qué cree que se debe el problema. Pero si lo preguntamos así a seca, ¿a qué cree que se debe el problema? La respuesta va a ser, yo no sé, pero usted es el veterinario, por eso le he traído el animal. Pero si nosotros le decimos, por ejemplo, de acuerdo a la experiencia que usted tiene, seguramente que otras veces ha visto el mismo problema, más o menos así, sí, te le va a decir exactamente lo mismo ocurre cada que cambiamos el alimento, o cada que empiezan las lluvias, o cada que empiezan los sures, o cuando metemos a los animales de otras granjas. Es una forma sencilla de poder encontrar. Esas son las tres primeras preguntas y primarias. Sí hay que hacer las tres preguntas. Aquí nosotros preguntamos, tenemos las preguntas secundarias que también son tres, pero no siempre la vamos a hacer las tres preguntas, a veces no es necesario. Miren, por ejemplo, la pregunta número 2, el inciso B, si nosotros estamos hablando de una granja completa que está enferma y vamos a explorar toda la granja, no hay para qué preguntemos pues si hay otros animales, porque si estamos hablando del total de los animales, ¿no es verdad? Entonces ya no se justifica hacer la segunda pregunta. ¿Por qué preguntamos si estuvo anteriormente con el mismo problema? Para ver si es un problema ya época, de edad, de clima, de comida. Entonces, para ver si es un problema estacionario, que cada que llega el invierno ocurre o que cada que llega el verano ocurre. Por eso es importante saber si el animal tuvo el mismo problema anteriormente. No es un solo animal, un paciente, interesa saber si ya hubo problema con otros animales. No hubo ningún problema, no hay otros animales, es el único, entonces se trata de una idiosincrasia específicamente de ese individuo. Pero si hubo otros animales y hay otros animales que están apareciendo, se trata de un problema infeccioso y que hay que atacar de manera urgente porque el problema es un problema infeccioso. ¿Y qué tratamiento recibió? Cuando hablamos de qué tratamiento recibió, a veces le van a decir, aquí incluimos el plan de vacunación de la especie, ¿eh? Las vacunas que se colocan, hay que saber si las pusieron o no las pusieron y todo lo demás. Y si hay un tratamiento, por ejemplo, dice, sí, le hemos estado poniendo este busto y le muestran un frasco de enroxacina o de oxitetraciclina, entonces, y ustedes saben que le han ido poniendo bien, entonces ya ni sospechen de utilizar ese producto, porque con seguridad que si es un problema bacteriano, ya ha creado resistencia porque le han puesto por mucho tiempo ese producto. Seguimos con la tercera parte, ya cuando hablamos ya de la exploración. Este trabajo lo van a hacer ustedes en el momento que lleguen al corral el día viernes.
van a ver los animales así como lo ven encerrados y ustedes van a considerar la exploración general. O sea, rápidamente, una exploración rápida, es una exploración general, es una exploración rápida. ¿En qué consiste? En considerar la anatomía del paciente. Fíjense, por ejemplo, la anatomía de esos dos terneros es diferente. En el uno hay problema, en el otro no hay problema. ¿Cuál es el que tiene el problema? Le voy a poner número. ¿Cuál es el que tiene el problema? El 2. 2. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se ve? ¿Ya por qué? Un poco desnutrido. Está ¿Por qué deshidratado. saben que hay deshidratación? Ya, pero ¿por qué saben que hay problemas? O sea, no necesitan decirme que tenga diarrea, ya, la deshidratación está bien, pero ¿qué es lo que está mal anatómicamente? La cola levantada. La posición de la... Y su posición de los miembros anteriores y posteriores. Pero la cola es, miren la cola del ternero cómo tiene que estar, el que está normal y lo del otro que tiene problemas. Entonces, la anatomía de ese animal está mal. Cuando nosotros miramos la anatomía, miramos que no claudique, que no sea rengo, manco, que las orejas estén en buena posición, el cuello en buena posición, que la columna esté en buena posición. ¿Ya? Solamente conducta está alterada. Ese animal tiene alguna deficiencia, tiene dolor, algo está pasando con ese animal, pero ese animal no está bien. En el caso de la foto donde están los perros, eso es normal, es una conducta de juego. Entonces no podemos decir, no, se están peleando, no, están jugando los perros. Entonces esa es una conducta normal. No siempre, cualquier cosa que lo vayamos a tomar como un cambio de conducta. En el caballo sí es un cambio de conducta porque el animal no debe mascar eso. En cambio los perros es normal, son perros de la misma edad y que juegan. Doctor, ¿y qué pasa si, por ejemplo, tiene breteado algunos terneros y empiezan a morder ya sea los palos que están encerrados, ¿no? Donde están encerrados? Claro, es cambio de conducta, pues cambio de conducta y tenés que analizar cuando los animales comen algo que no es normal que coman o que masquen, es porque tienen, normalmente es porque hay una deficiencia nutricional o porque hay mucho dolor. Ya, doctor. Número 3, estado de carne del paciente o también se llama condición corporal. Aquí ustedes van a ver, primero veamos, aquí tenemos vacas y tenemos cerdas. Vamos a ver las vacas primero. La vaca donde dice 1, abajo y arriba es la misma vaca, solamente que tiene la foto de un ángulo diferente. Es la misma vaca, ¿no? Arriba, abajo es la misma vaca. Entonces, ¿qué es lo que se mira? Eso ya allá en la práctica se los voy a explicar mejor, pero ¿qué es lo que se mira? Fíjense ustedes, voy a marcar miramos las últimas costillas en la foto de abajo, en la foto de arriba miramos el hueso sacro, el coxal, y son lo que nos van a dar los elementos, ¿ya? Fíjense los ángulos, ¿ya? Entonces, eso nos determina para ver si aquí estamos hablando de una escala de 1 a 5. Fíjense, la escala, la condición corporal número 1, se ven las costillas, yo lo voy a mover, por favor, fíjense, miren, se ven las costillas, miren, de la 1 y de la 2 se ven las costillas abajo. Arriba de la 1 y de la 2, fíjense cómo se ve el coxal, cómo se ven las vértebras, las apófisis y las vértebras sacras. Fíjense, prácticamente los ángulos también
del coxal, ya, fíjense el ángulo del ilio, se llama el hueso ese, ahí donde está redondeado, la diferencia que existe. Entonces, es muy fácil saber cuándo un animal está flaco, está con una condición corporal muy baja, o en el caso del 5, cuando un animal está en una condición corporal muy alta también ya, 5, ya obeso prácticamente, obeso. Lo mismo pasa en el caso de la cerdo, en la parte de la cola. Fíjense ustedes, igual el hueso se nota, ¿verdad? Lo que está apuntando desde la cola hasta, miren cómo se ve. Entonces, aquí tenemos nosotros una condición corporal. 1, 2, 3, 4 y 5. Si son cerdas para reproducir, esta está muy gorda, esta muy flaca. Esta está semigorda, esta diríamos por ahí, la podemos aceptar la mitad de esa para abajo y esta de la mitad para arriba. Esta es la que está correcta. Lo mismo, aquí nosotros, si estas son vacas lecheras, claro, para las vacas lecheras tienen que parir, tienen que reproducir también. Entonces nosotros manejamos, como ustedes ven, del 2,5, digamos, suponiendo que esto, porque no va a ser siempre entero, de 2,5 a 3,5 es perfecto. En la práctica, ustedes van a desarrollar perfectamente esto. En cada clase. Las constantes vitales, como constantes vitales, ya lo habíamos dicho en la clase anterior, tomamos temperatura, frecuencia respiratoria y pulso. ¿Ya? Cueto, Abigail. ¿Qué es la temperatura? ¿Qué es la temperatura corporal, Cueto? La temperatura corporal vendría... Si es que está, ya sea, ¿cómo se dice? Su temperatura alta, así con fiebre, ¿eso? No, la temperatura, ¿qué es la temperatura corporal? ¿Qué es temperatura corporal? Definición de temperatura corporal en fisiología. ¿El ambiente? No, temperatura corporal. Escalante, Adriana, ayúdele. La temperatura corporal es pues ¿cómo se podría decir? Es el promedio de entre la temperatura, ¿cómo se dice? Va a disculpar. No, tranquila, no se preocupe. Puede tener un amplio en los caballos, tiene cierta temperatura, es un signo vital óptimo, muy alta la temperatura. Flores Junior, ayúdele. Flores Junior, ayude. Doctor, es un signo vital del cuerpo. O sea, es la temperatura cutánea que tiene el cuerpo. Ya está bien, pero eso ya lo hemos dicho, pues toma de constante vital y hemos dicho que la temperatura es una constante vital, me estás diciendo lo mismo. Ahora yo que te pregunto, ¿qué es para vos la temperatura corporal? ¿En qué consiste la temperatura corporal? Te estoy preguntando de la parte fisiológica. ¿Puedo responder, doctor? Claro, puede La responder. temperatura corporal es la temperatura normal o adecuada que tiene que tener el organismo para poder cumplir sus funciones vitales correctamente.
Ya, pero seguimos en lo mismo. ¿Pero qué es la temperatura? El grado de calor que tiene que tener el cuerpo, entonces, más resumido. Doctor, es la medida o el rango que nos da, pero es una medida variable o relativa que podemos tener para medir la temperatura. Redundante. Ya. A ver, ¿ustedes han pasado clase de nutrición? No. No. Sí, doctor. Ya. ¿Han pasado alguna clase de nutrición? Empezando a pasar sus clases de nutrición, ustedes van a hablar de calorías, kilocalorías. Entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Qué es la temperatura? ¿Qué necesita la temperatura internamente para que el organismo? ¿Cuál es la diferencia entre un animal muerto y un animal vivo a nivel de la temperatura? ¿Por qué un animal vivo es más frío o qué es lo que está ocurriendo? Entonces, la temperatura, el metabolismo celular, ¿cómo logra el organismo a tener una temperatura? Empezando desde la célula, que ya lo hemos visto. Empezando desde la célula. No podemos, ustedes no me pueden, lo que me responden los 5 estudiantes es pues básico de un alumno de segundo, de secundaria, de primero, de tercero de secundaria, me va a decir lo mismo. Yo necesito la respuesta de un estudiante universitario. Entonces anótense para su cuaderno como tarea, definición de la temperatura corporal. Me van a decir los grados centígrados en base cómo se mantiene una caloría, cuánto equivale, porque estamos hablando de grado. O sea, ustedes no me dicen, cuando yo hablo de una temperatura, estamos hablando de grado. Ya puede ser centígrado, Fahrenheit, pero en este caso vamos a hablar de los grados centígrados. Ustedes tienen una escala, han copiado en sus cuadernos y saben cuánto de la temperatura normal de un individuo tiene un límite inferior, un límite superior. Gutiérrez Dayana. Presente, doctor. Gutiérrez, ¿qué es la frecuencia respiratoria? ¿Qué es la frecuencia respiratoria, Dayana? La frecuencia es aquella que podemos escuchar de un animal si tiene dificultades para respirar. Gutiérrez María. Gutiérrez María, ¿no está? Mayra María. Presente, doctor. ¿Qué es la frecuencia respiratoria, Mayra? La frecuencia respiratoria es una medición que se hace a los animales para saber el rango o la frecuencia que tienen en la respiración, cuántas veces respiran más o menos así. A ver, nosotros hemos hablado ya de los órganos respiratorios, de la anatomía y de la fisiología. Inclusive ustedes me han hablado de una respiración interna y una respiración externa. Y hemos tocado, ¿no? Ya no los voy a llenar un poco de tareas, nótense qué es la frecuencia respiratoria. Pues no podemos, si no lo tienen anotado. Y es la última vez, yo les pido por favor, anótenselo, busquen su cuaderno cuando tengan que responder. La frecuencia respiratoria es la cantidad de ciclos respiratorios que se da en un minuto de un ser vivo. Lógicamente que tienen que estar vivos para que respiren. Es la cantidad de ciclos respiratorios que se dan en un minuto. ¿En qué consiste un ciclo respiratorio? Un ciclo respiratorio consiste en la inspiración, en la expiración y la pausa. Y nuevamente, inspiración, expiración, pausa. Y cuantas veces se repite eso es un ciclo. Y lo que se da en un minuto, eso se llama frecuencia respiratoria, variando entre una especie y otra. A ver, los estudiantes que llegaron tarde, voy a tomar la lista, los que llegaron tarde, los que los tengo con falta. Araúz, Grecia. Arias, Brandon.
Burgos Víctor. Flores Santiago. Franco Ricardo. Gutiérrez María. Si están, me van a decir presente, porque si no ya con esto están confirmando su falta. Herrera Lourdes. Linares Noami. Loaiza Doris. Padilla Rica. Mamani Vincer. Presente, doctor. Mientras vas pensando, voy a tomarle a los demás. Pilco Ronaldo. Presente, doctor. Vaya pensando en la misma respuesta, que es el pulso, también Pilco. Rodríguez Roberto. Torres Omar. Torres Mayer. Saldía Hans. Segovia Abel. Bueno, Presente, señor. Vamos con su respuesta. Vamos con su respuesta, Vincent. Ya, el pulso es la vez que late el corazón en un minuto. Como por ejemplo en el bovino sería de 40 a 80 latidos por minuto en adultos y de 40 a 60 en jóvenes. Pilco Ronaldo, a ver, ayúdale. Ayúdale a este joven. Segovia, Abel, ayúdele. Es el número de veces que late el corazón durante un cierto periodo, doctor. Eso se llama frecuencia cardíaca. Lo que me ha dicho usted y lo que me ha dicho Vincent. La frecuencia cardíaca es lo mismo que la frecuencia respiratoria, la cantidad de ciclos cardíacos que tiene el corazón en un minuto. El corazón, ¿qué ciclos tiene? Tiene diástole, sístole, pausa, diástole, sí, pausa. Eso es una frecuencia cardíaca. Pero yo les pregunto el pulso. El pulso mide la calidad del corazón y la calidad de las arterias. Cuando hablamos de la calidad del corazón, ahí estamos recién de acuerdo con Vincent y con Segovia, de que estamos hablando cuántos movimientos cardíacos va a tener en un minuto. Pero además, en el pulso estamos midiendo la calidad de las arterias, porque no solamente estamos midiendo la cantidad de cardíacas, sino cuál es la intensidad del pulso, cuál es la frecuencia del pulso, ¿ya? Y las vibraciones que tiene el pulso. Las constantes fisiológicas representan los mecanismos homeostáticos del organismo para mantener el equilibrio del medio interno frente a las condiciones del medio ambiente. Sin duda alguna, los valores varían en cada una de las especies. En el caso, por ejemplo, cuando hablamos de la homeostático, ustedes ven arriba en la figura medio ambiente, medio interno, medio intracelular, y entre eso tenemos la glucemia, la temperatura, el pH, ya tenemos la osmolaridad, que es la presión de los solutos que hay dentro de cada una de los líquidos. Entonces, todo eso en el organismo ayuda a que pueda tener regular ya su medio, o sea, compensar el medio con el medio externo. Fundamentalmente, como ustedes ven, la temperatura ambiente, la temperatura interna, no es lo mismo. O sea, si allá afuera la temperatura está a 40 grados, el organismo tiene que tratar de mantener, si es un bovino, no pasar de 38, de 39, no pasar de 39, no pasar de 39.
¿verdad? Tratándolo de regular, aunque la temperatura ya se suba. Lo mismo pasa con la humedad, en este caso, con los alimentos a nivel de los pH. Estas constantes varían según cada etapa de la vida y cuando ocurren alteraciones a nivel interno del medio, pueden verse comprometidas. Algunas dependen de los sistemas de cada organismo o de factores ambientales que ocasionan los cambios. No se olviden que un ser vivo tiene factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos, estamos hablando de la temperatura, del organismo, del sexo, de la raza, que eso no depende, solamente depende de manera interna. Pero de la manera externa estamos hablando de la temperatura ambiente, estamos hablando de la convivencia con otros animales, ¿ya? Entonces, eso es lo que ayuda a poderse entender. Repito, los animales, todos, incluyendo nosotros los seres humanos, tenemos factores intrínsecos y factores extrínsecos. Factores intrínsecos, repito, es el sexo, es la edad, ya es la raza. En el caso de los factores intrínsecos, el manejo, el alimento, el agua, la compañía de otros animales y muchos otros elementos que se consideran. Entonces, hay cosas que son específicas del individuo y hay cosas que son específicas del manejo. Está a cargo de la mano del hombre. Y normalmente lo que más desbalancea son lo que está a cargo de la mano del hombre. Cuando se sube la temperatura ambiental, de repente no hay la refrigeración, o en el agua, o en la comida, o la presencia de otros animales enfermos, ¿ya? Entonces eso hace, o la ventilación, hace de que no puedan termorregular los animales. Cualquier consulta me paran y me preguntan. Yo lo llamo mi mensaje rojo. Para ustedes, como estudiante ahora, es muy importante conocer los valores de cada una de las especies para determinar si hay alguna modificación significativa que pueda ser indicador de un problema. Yo no quiero que lo aprendan de memoria, se los he dado tarea, ¿verdad? Les he dicho, prendan en su cuaderno todo los valores que pueda hacer. Temperatura, frecuencia, pulso, frecuencia cardíaca, edad al primer celo, tiempo de gestación, tiempo de duración del celo, edad al descarte, o sea, cuando un animal ya está viejo hay que descartar, o sea, todos los elementos, tiempo de coagulación, todos los elementos que son datos fisiológicos que nos sirven para poder tomar una determinación y para saber cuándo vamos a estar en un problema. Repito, ahí abajo en el último renglón dice, son modificaciones significativas que pueden ser un indicador de un problema. La homeostasis es la capacidad de los seres vivos de mantener la estabilidad interior de su cuerpo en lo pertinente a la temperatura y el pH, balance entre acidez y alcalinidad, mediante el intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Es lo que ya habíamos explicado. Aquí tenemos, por ejemplo, la hibernación. Para los que no entiendan qué es la hibernación, es el letargo que tienen algunos animales, ¿verdad? Pero sobre todo cuando hablamos nosotros de especies o exóticas, que la hibernación es cuando animales duermen en el tiempo, en el invierno, cuando hay poca comida, y cuando están en hibernación, la temperatura del cuerpo solamente es 1 o 2 grados por encima de la temperatura ambiental. La respiración es baja, la frecuencia cardíaca es baja, entonces los animales duermen, le llaman letargo, pero el nombre correcto es hibernación. Después la sudoración, sabemos que a través del sudor se regula la temperatura. La vasodilatación consiste en que los vasos periféricos se dilatan, la sangre sale alrededor al flote de la piel para que se pueda tomar contacto con el medio, cuando el medio está más fresco. Por ejemplo, en un ejercicio, ¿no? De los animales trabajando en este momento, afuera está fresco, entonces lleva la sangre y termorregula fácilmente.
La evasión consiste en atenuar o disminuir el impacto interno de dichas variaciones ambientales mediante algún mecanismo de escape, como variar el hábitat a uno o más o asumir formas resistentes al entorno. Conformidad. El interior del ser viviente varía junto con el ambiente, dado que su regulación no es eficiente, por lo que éste deberá adecuarse de manera paulatina, aclimatarse a las nuevas condiciones. Eso es fundamentalmente cuando se trasladan animales de una zona a otra zona y que el microclima es diferente. Y el macroclima también. Regulación. De cara al cambio ambiental, el ser viviente ejecuta acciones compensatorias que mantienen el interior de su cuerpo en una condición relativamente constante. Ahí está la toma de la temperatura, está metiendo el termómetro en el caballo, no hay nada, eso yo en la parte práctica les voy a explicar grupo por grupo, pero de todas maneras, fíjense, si ustedes quieren usar un guante, un mandil, ya les dije, el mandil puede ser blanco, rojo, amarillo, verde, no me interesa, lo importante es que lo tengan y que tengan el instrumento importante que es el termómetro. Lo mismo en un perro, o sea, termómetro diferente, tomando la temperatura, que para ustedes eso es importante. Aquí está, en esta foto, nosotros vemos, le voy a poner número 1, ¿ya? Número 2 y número 3. En la número 1, en los tres se intenta considerar la frecuencia respiratoria. En la número 1 nos ponemos a un lado del animal, en la vaca, y vamos a mirar esta zona, ya, esta zona, y aquí va a rellenar estos músculos en la inspiración y va a quedar vacío como lo vemos ahí en la expiración. Entonces vamos a ver los músculos. Entonces cada que llena es un ciclo, cada que llena es un ciclo. Entonces controlo en un minuto cuántas veces y puedo estar a 2, a 3, a 4, a 5 metros y puedo medir la frecuencia respiratoria en esa vaca, considerando que su tipo respiratorio es abdominal. En el caso del caballo, pongo las manos delante de las fosas nasales y cada que salga en la expiración, el aire que va a salir es caliente, voy a sentir en la mano. No cuando entra, no voy a darme cuenta cuando está inspirando, pero sí cuando expira. Entonces, cada expiración es un ciclo y cuento en un minuto. Y allá, con el estetoscopio, van a encontrar ustedes el paso del aire y bien, cualquiera de las tres formas es válida para encontrar la frecuencia respiratoria. No se olviden, anótenlo, hay tres formas. Y en las tres formas, ustedes me van a dar en su informe, porque en la práctica ustedes tomar en cuenta las tres formas para encontrar la frecuencia respiratoria, las técnicas. Doctor, las tres se pueden utilizar conforme a sea comodidad, digamos, ¿no? Del veterinario, porque no siempre vamos a poder acercarnos con un estetoscopio a una vaca. A eso se refieren, ¿no? No. Claro. Pero en la práctica sí te vas a poder hacer porque la vaca va a estar sujetada. Lo que pasa es que tienes que tener las técnicas para no cometer errores, de lastimar a una vaca enlazándola para tomar la frecuencia respiratoria cuando has podido tomar de ahí sin tocar a la vaca, sin lastimar, porque siempre tenemos que cuidar de no lastimar a nuestros pacientes. Ahí está tomando el pulso, en la maxilar externa en el caballo, ¿ya? Lo mismo, ahí está tomando la femoral en el caso del ovino, en la coxigia en el caso de la vaca, o sea, son las técnicas que se usan para tomar el pulso. Ahora vamos a entrar a lo que corresponde a fiebre. ¿Ya? En su cuaderno ponen ustedes, acomodan y definen lo que es fiebre. Una definición de un párrafo de unos 4, 5 renglones, de repente hasta 10 renglones. Fiebre, que entiendan perfectamente lo que es fiebre para que lo anotan, para que no lo olviden y siempre lo tengan en su portafolio. La fiebre se clasifica por 3. Vamos a clasificar por su curva, por los grados que suben y por el tiempo de duración. Repito, por el tipo de curva, por la cantidad de grados que sube sobre lo normal y por el tiempo de duración.
Cuando hablamos del tipo de curva, se refiere a la evolución de la temperatura en el tiempo que el animal ha estado enfermo. Y ahí tenemos los ejemplos de las curvas. Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. La 1, la curva, como ustedes pueden ver, por favor, atiéndanme. Esto no es lo mismo para cada especie. Esto es especial para un caballo, un equino de 5, de 8 años, que su temperatura normal de ese caballo va a ser entre 37.5, perdón, 37.5 a 38. Entonces, nosotros vamos a mirar la temperatura aquí. Ese es nuestro rango. La línea para arriba ya se pasa de 38, de la línea para arriba se pasa de 38 y ya el animal entra en un proceso febril. De la línea roja que hemos puesto para abajo, entra en lo normal. Entonces estamos hablando, cuando entra un periodo febril, se llama hipertermia, ¿no? Cuando ya hipertermia, cuando en el caso del caballo sube de 38 para arriba. Si fuera bovino, sería de 38 a 39. Entonces, esos son su límite inferior y el límite superior. Si fuera bovino, el límite superior sería 39. Cuando pase para allá arriba, ya entra en un proceso febril. Entonces, ¿qué es lo que muestra la curva? La curva muestra el proceso que ha ido pasando durante todos los días. Por ejemplo, en la número 1, está allá arriba, está una temperatura alta, fíjense ustedes bien allá arriba, pero las variaciones diarias no son muy significativas. O sea, miren, ese tipo de serrucho que baja, que sube, es poco, ¿ya? O sea, no llega a 1 grado centígrado cada día. Es menos que 1 grado la variación diaria que tiene. Y está alta, se mantiene el resto, esa se llama la curva continua. Luego tenemos la número 2, que sube, entra a periodos piréticos y baja a periodos apiréticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando está acá arriba, tenemos fiebre, que puede ser 1 o 2 días que está con fiebre, ¿ya? Ahí está con fiebre. Pero cuando llega acá, está sin fiebre, que puede ser también 1 o 2 días que está sin fiebre. Entonces, en la fiebre, en la curva intermitente, nos muestra que hay periodos piréticos y periodos apiréticos, pero que esos periodos no son más de 2 días. Entre 1 y 2 días puede estar con fiebre y sí o sí tiene que bajar para volver a estar sin fiebre por 1 o 2 días y otra vez fiebre y otra vez no fiebre y otra vez fiebre y otra vez no fiebre. Por eso se llama la curva intermitente, que consiste en que los periodos duran entre 1 y 2 días. ¿Qué se llaman esos periodos? Pirético y apirético. Pirético cuando los animales suben del límite superior, en el caso del caballo pasa de los 38 o en el caso de la vaca pasa de 39. Luego tenemos la 3, que es remitente, ¿ya? Muy parecida a la continua, fíjense, muy parecida a la continua, a la número 1, pero porque todo el tiempo está con fiebre, aquí no baja a periodos piréticos, todo el tiempo está con fiebre. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estas variaciones son más largas, miren ustedes, es de más de 1 grado centígrado por día.
Fíjense, cae más. Aquí eran cortas, ¿no ve? Arriba, aquí son más largas. Entonces cae a más de 1 grado, o sea, la variabilidad es de más de 1 grado por día, pero en todo el tiempo está con fiebre. No baja a pirético como en el caso de la 2, de la fiebre intermitente. Entonces sube, baja, pero allá arriba, siempre con fiebre. No tan alta como la continua, pero siempre con fiebre. ¿Cuál es la diferencia entre la 1 y la 3? Es que las variaciones diarias en la 1 no llegan a 1 grado y en la 3 las variaciones son de más de 1 grado. Pero tampoco pasan de 2 grados, porque si pasarían de 2 grados ya se llama fiebre en aguja. Anótense para que después no, porque este trabajo lo van a hacer para el día martes. De esto van a llevar una tarea ustedes. Por último, tenemos la recurrente, muy similar, la 4 y la 2, muy similar. Aquí hay periodos, voy a pintarlos también, como allá arriba, hay periodos piréticos. Estos son los periodos piréticos y tenemos los periodos apiréticos. Y aquí van a ver periodos piréticos. Pero la diferencia es que la duración es más de 2 días. O sea, sube la temperatura y se queda con fiebre 2, 3, 4 días y baja 3, 4 días sin fiebre, otra vez sube 3 o 4 días con fiebre y otra vez baja. La diferencia entre la 2 y la 4 es que el tiempo que dura con fiebre y sin fiebre es mayor en la 4 que en la 2. ¿Alguna consulta? Dijo, doctor, que en la primera si pasaba o si variaba de 2 grados era un proceso en aguja. No sé si lo puede repetir. En la número 3, en la remitente. En la remitente, las variaciones diarias es más de 1 grado, pero no pasa de 2. Si pasara de 2, sería curva o sería una fiebre en aguja. Se llamaría así. En cambio, en la 1 es igual.